Bienvenidos de nuevo a este canal, el epicentro del drama, el análisis y por supuesto, la diversión. Soy su anfitrión favorito y hoy, prepárense porque la cosa se pone candente. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en las profundidades del escándalo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, el drama de Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. La adorada Demet Özdemir, la reina indiscutible de las comedias románticas, la musa de miles de corazones turcos y de más allá, se ha visto envuelta en un torbellino de rumores, especulaciones y, para ser honestos, mucho cotilleo. Y no crean que hablamos de una simple noticia pasajera. No, no. Este es de esos escándalos que se cuecen a fuego lento, que se alimentan de secretos, de filtraciones y de la siempre presente lupa de la alta sociedad turca. Así que siéntense cómodos, abróchense los cinturones y prepárense para un viaje vertiginoso por el laberinto de este drama. Vamos a desentrañar cada detalle, a analizar cada rumor, a examinar cada foto filtrada y a desmenuzar cada ambigua declaración. Prepárense para una inmersión profunda en el corazón del escándalo que tiene a todos con la boca abierta. Pero antes de zambullirnos en este mar de intrigas, permítanme recordarles la importancia de pertenecer a esta gran familia. Si son nuevos por aquí, ya saben. Suscríbanse al canal. Presionen ese botón rojo que dice suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras explosivas entregas llenas de chismecitos, análisis agudos y el entretenimiento más jugoso. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así de fácil. Ya son parte de la tribu. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Perfecto. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. ¿De qué va todo esto? La historia, en esencia, es la siguiente: una noche, un club nocturno de moda en el vibrante corazón de Estambul, una fiesta repleta de celebridades, el ambiente cargado de expectativas, el alcohol fluyendo libremente y de pronto explosiones. Según los primeros rumores y las filtraciones iniciales, Demet Özdemir se vio involucrada en una acalorada discusión que, lamentablemente, escaló rápidamente a algo más que simples palabras. Una confrontación que, según los testigos, dejó a todos con la respiración contenida. ¿El detonante? Esa es la pregunta del millón. Aquí es donde las versiones difieren, donde el misterio se vuelve aún más fascinante y donde el drama alcanza su punto álgido. Las conjeturas y las especulaciones han corrido como la pólvora, alimentando la curiosidad y avivando el fuego de la intriga. Algunos insinúan que el origen de la pelea se encuentra en un asunto de celos. ¿Celos? ¿Y de quién sino de un ex? Parece ser que Oğuzhan Koç, el actor y cantante expareja de Demet, también se encontraba presente en el club esa fatídica noche. Y para añadir más leña al fuego, se rumorea que una tercera persona, un individuo con el que Demet podría haber tenido algún tipo de conexión en el pasado, podría haber sido la chispa que encendió la mecha. Las miradas, los roces, las palabras susurradas. Todo ello, sumado a la tensión preexistente, pudo haber generado el caldo de cultivo perfecto para la explosión. Otros, por su parte, sugieren una explicación más sencilla, un malentendido que se salió de control. Una palabra mal dicha, un comentario desafortunado, una frase fuera de lugar. La acumulación de tensión, el ambiente festivo, el efecto del alcohol. Una combinación explosiva que lamentablemente condujo al desastre. Tal vez una simple discusión sobre un tema trivial, magnificada por el contexto, la fama y la susceptibilidad de los involucrados. Lo cierto es que, sea cual sea el origen, la situación rápidamente se descontroló. Los testigos presenciales, cuyas identidades, por respeto a su privacidad, no revelaremos, aseguran que la pelea fue intensa, un verdadero pandemonium. Gritos que rompieron el silencio, empujones que interrumpieron la música, gestos de enfado que helaron el ambiente. Un espectáculo bochornoso que, lamentablemente, se convirtió en el tema de conversación de toda la ciudad. Y en medio de todo este caos, en medio del fragor de la batalla verbal y física, Demet Özdemir huyó. Sí, la noticia de que Demet abandonó el club en plena contienda corrió como la pólvora por las redes sociales, los medios de comunicación turcos y, por supuesto, por todos los canales de chismes. Su repentina salida, su rostro alterado, su mirada esquiva. Todo ello alimentó aún más la curiosidad y las especulaciones. ¿Por qué huyó? ¿Qué vio? ¿Qué fue lo que ocurrió para que tomara la drástica decisión de abandonar el lugar? Las respuestas a estas preguntas son tan variadas como las versiones que circulan,
y todas ellas contribuyen a mantener la intriga en su punto más álgido. Una de las teorías más extendidas es que ante la magnitud de la pelea, Demet, buscando evitar mayores problemas y una mayor exposición mediática, decidió alejarse del club. La idea era poner tierra de por medio, escapar del foco mediático y refugiarse en la tranquilidad del anonimato. Quizás en ese momento la actriz sintió que lo mejor era evitar una escalada del conflicto, alejándose del lugar antes de que la situación empeorara. Otra teoría mucho más dramática y que ha capturado la imaginación de muchos sugiere que Demet se sintió amenazada. Que la situación se tornó personal, que la discusión se dirigió hacia terrenos peligrosos y que lo mejor era salir de allí lo antes posible. Quizás la actriz se sintió en peligro, tanto física como emocionalmente, y decidió priorizar su seguridad, huyendo del lugar para resguardarse. Sea cual sea la razón, el hecho de que Demet abandonara el club en medio del escándalo, en sí mismo, fue un acontecimiento. Su imagen abandonando el local, con el rostro visiblemente alterado y con una expresión de confusión, ha sido objeto de debate y análisis en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans divididos. Algunos expresando su preocupación, otros defendiéndola a capa y espada y otros, simplemente, alimentando las especulaciones y buscando desesperadamente respuestas. ¿Pero qué pasó después de la huida? ¿Cómo se desarrolló el escándalo en las horas y días posteriores al incidente? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, donde la historia se vuelve aún más compleja y donde la intriga se intensifica. Las redes sociales, ese inmenso caldo de cultivo de rumores y especulaciones, se convirtieron en un auténtico hervidero de comentarios, análisis y conjeturas. Los hashtags relacionados con Demet y el escándalo se dispararon en tendencias, y las cuentas de la actriz se inundaron de mensajes de apoyo, preguntas y, por supuesto, críticas. Los fans preocupados enviaron mensajes de aliento y apoyo, buscando alguna pista sobre lo sucedido. Otros, más inquisitivos, exigían explicaciones y respuestas. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas y dispuesta a desentrañar cualquier misterio, no se quedó atrás. Los medios de comunicación, como aves carroñeras, comenzaron a investigar, a publicar información, a veces con fuentes anónimas, a veces con supuestos testimonios. Fotos borrosas, vídeos cortos, fragmentos de conversaciones interceptadas, análisis de lenguaje corporal. Todo valía para alimentar el escándalo y mantener la expectación. Los paparazzi, siempre al acecho, se esforzaron por capturar imágenes de Demet, de Oğuzhan Koç y de cualquier persona relacionada con el incidente. Las portadas de las revistas y los noticieros se llenaron de noticias sobre el escándalo, y la figura de Demet se convirtió en el centro de atención de toda Turquía. ¿Y la reacción de Demet? Esa es la pregunta del millón. Hasta el momento, la actriz ha mantenido un perfil bajo, un silencio que solo ha contribuido a alimentar las especulaciones y a aumentar la intriga. No ha dado declaraciones oficiales, no ha emitido comunicados, no ha respondido a las preguntas de la prensa. Un silencio que en el mundo de la farándula puede interpretarse de muchas maneras. Algunos analistas y expertos en farándula turca aseguran que el silencio de Demet es una estrategia cuidadosamente calculada para evitar que el escándalo se alargue y para minimizar los posibles daños a su imagen. La idea, según esta teoría, es dejar que la tormenta pase, evitar alimentar la controversia y esperar a que el interés mediático disminuya por sí solo. Otros, por su parte, creen que Demet está esperando el momento oportuno para hablar, para dar su versión de los hechos y para defenderse de los rumores y las acusaciones que se han vertido sobre ella. Espera, quizás, a encontrar el momento adecuado, a recabar toda la información y a preparar una estrategia de comunicación que le permita salir airosa de la situación. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Pues, como siempre, el tiempo, ese gran revelador, lo dirá. Es muy probable que en las próximas semanas veamos nuevas declaraciones, nuevas filtraciones, nuevos giros en la historia. La prensa turca, como un perro hambriento, seguirá buscando información y tratando de desentrañar la verdad, aunque a veces, la verdad sea lo último que importa. El silencio de Demet, por supuesto, ha generado todo tipo de especulaciones. ¿Qué esconde? ¿Tiene algo que ocultar? Está asesorada por un equipo de relaciones públicas que le ha recomendado el silencio. ¿Está esperando a que las aguas se calmen antes de hablar? Las respuestas a estas preguntas por ahora son un misterio. Mientras tanto, el escándalo ha tenido ya algunas consecuencias, aunque aún no se han materializado en toda su magnitud. La imagen pública de Demet indudablemente se ha visto afectada.
Algunos contratos publicitarios han sido cuestionados, y algunas marcas, con cautela, han preferido esperar a ver cómo se desarrolla la situación antes de tomar decisiones. La imagen de la actriz, que hasta ahora era impecable, ha sufrido un pequeño revés. Sin embargo, como todo en la vida, este escándalo también tiene su lado positivo, aunque parezca mentira. La popularidad de Demet, de alguna manera, ha aumentado. La gente está hablando de ella, se está hablando de su carrera, de su vida personal. Y al final del día, cualquier publicidad, por mala que sea, puede ser beneficiosa. Los medios de comunicación, las redes sociales y el público en general, han reaccionado con interés ante el escándalo. Algunos con preocupación. Otros con curiosidad. Otros con críticas. Pero todos, de una forma u otra, están hablando de Demet. El drama de Demet Özdemir es un claro reflejo de la intensidad con la que se vive la vida en el mundo de la farándula turca. El glamour, la fama, el dinero, la envidia, los celos, las pasiones desbordadas. Todo se mezcla en una coctelera que a veces explota de la manera más inesperada y espectacular. El éxito, la fama y el dinero suelen ser las principales metas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, a menudo se olvida que tras la fachada de perfección y éxito, se esconden seres humanos con sus propios problemas, miedos y fragilidades. El escándalo de Demet Özdemir nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes pueden verse envueltas en situaciones complejas y difíciles. Este incidente, en definitiva, es una ventana a un mundo donde la privacidad es un lujo, donde la imagen pública es una moneda de cambio y donde los errores, las controversias y los escándalos pueden marcar el destino de una carrera. Y ahora, mis queridos chismosos, permítanme hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos tocado hoy, para que no se pierdan en el laberinto de esta apasionante historia. Primero, hemos desentrañado los detalles de la supuesta pelea en el club de Estambul, con Demet Özdemir como protagonista. Hemos discutido los rumores sobre los posibles detonantes, celos, malentendidos. ¿Quién sabe? Hemos analizado las diferentes versiones, las posibles causas y las posibles consecuencias de este incidente. Segundo, hemos analizado la huida de Demet del club, una acción que ha generado aún más especulaciones y debate. ¿Por qué se fue? ¿Qué vio? El misterio aún persiste. Hemos explorado las diferentes teorías sobre su salida, desde la búsqueda de protección hasta la necesidad de evitar una mayor exposición mediática. Tercero, hemos explorado las reacciones en redes sociales y en los medios de comunicación, que han contribuido a alimentar el escándalo y a mantenernos al borde del asiento. Hemos analizado el papel de los fans, de la prensa y de los paparazzi en la difusión y el análisis de la información. Cuarto, hemos examinado el silencio de Demet y las posibles estrategias que está utilizando para manejar la situación. ¿Estará esperando el momento oportuno para hablar? Esperemos que sí. Hemos analizado las diferentes interpretaciones sobre su silencio, desde la prudencia hasta la espera estratégica. Y quinto, hemos considerado las posibles consecuencias del escándalo para la imagen pública de Demet y para su carrera profesional. El futuro es incierto. Hemos analizado el impacto en los contratos publicitarios, en la reputación y en la popularidad de la actriz. En conclusión, la historia de la pelea de Demet Özdemir en el club es un claro ejemplo de cómo la vida de las celebridades puede ser tan dramática y emocionante como las historias que interpretan en la pantalla. Un reflejo de la complejidad del mundo de la farándula, donde el éxito y la fama conviven con la vulnerabilidad y el escándalo. Hemos sido testigos de un evento que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, un evento que nos ha recordado que, detrás de la perfección aparente, se esconden seres humanos con sus propios problemas, miedos y fragilidades. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por su tiempo, gracias por su compañía y gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos y chismosas. Siempre es un placer compartir con ustedes el jugoso mundo de la farándula. Pero antes de que se vayan, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante e informativo y entretenido, no duden en dejar su like. Denle a ese pulgar hacia arriba, compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan del buen chisme. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. La aventura continúa. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y entretenimiento. Chao, chao.
Y recuerden, manténganse al tanto de los chismes, porque en este canal siempre hay algo que contar. Hasta la próxima.